Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en este martesito ya 3. Se acerca el 5 de mayo aquí en los Estados Unidos. Fíjense, fue el presidente George Walker Bush el primero que decidió festejar el 5 de mayo en la Casa Blanca. Porque nunca he entendido por qué en Estados Unidos se tiene la idea de que el 5 de mayo es así como el día de la independencia de México y se festeja con bombo y platillo, pero bueno, ya se acerca esa fecha, ese festejo que no solamente representa esta batalla de Puebla para los mexicanos, pero representa un ícono a la cultura latinoamericana en los Estados Unidos. Entonces, pues ya estamos acercando a ello. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo soy Pedro Ferriz Híjar. ¿Y qué le parece si nos vamos a un resumen de lo más importante? ¡Vámonos! Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Durante el primer trimestre del año, el gasto de la Secretaría de Turismo, dependencia que tiene a su cargo la construcción del Tren Maya, fue del 91.1% superior al reportado en el mismo periodo del 2021. En este lapso, el gasto ascendió a 22.115 millones de pesos, la mayor parte destinada a la construcción del proyecto, reveló el informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública, publicado por la Secretaría de Hacienda. Yo no entiendo, aquí nada más le hago este paréntesis, ¿por qué la Secretaría de Turismo, que está a cargo de Miguel Torruco, tiene bajo su presupuesto la construcción del Tren Maya, cuando es un tren de interconexión que en realidad debería de estar siendo en el presupuesto, debería ser parte del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Digo, nada más así como un detallito, ¿no? Nunca lo he entendido por qué. En contraste, el monto ejercido por la Secretaría de Educación Pública, fíjense, que fue de 87.662 millones de pesos, es 27.2% menor al erogado el año pasado. Entonces, tenemos un país que pasó por una pandemia, que no tuvo clases presenciales, y aún así la Secretaría de Educación Pública logró gastar 27% menos que cuando los niños no estaban en la escuela. No, pues está muy bien, Delfina. La Secretaría de Salud tuvo un gasto de 31.473 millones de pesos, lo que significó un incremento del 5.6%, lejos del aumento del doble dígito que tuvo la Secretaría de Turismo. Oye, sí, casi 100%, man. Es que es lamentable. Y claro, Miguel Torruco anda inflado como pavo real, y no se diga su vástago. Andrés Manuel López Obrador cerró con la empresa Alstom Bombardier la compra de 210 vagones que servirán para la operación del Tren Maya. El presidente realizó un recorrido por la planta donde se construyen las unidades, ubicada en Hidalgo, allá en Ciudad Sagún, acompañado, por supuesto, del gobernador Omar Fayad. El Ejecutivo Federal concretó la adquisición de un total de 42 trenes en sus redes. Recordó que cuando fue jefe de gobierno, pues utilizó esta misma empresa. Pues ya tenían la comisión armada. Alstom Bombardier le vendió hace 20 años a Andrés Manuel López Obrador unos trenes, unos vagones para el metro de la Ciudad de México, y después esta misma empresa le vende a Marcelo Ebrard los trenes de la línea dorada, de la línea 12 del metro, que pues ya sabemos cómo acabó ese asunto, ¿no? El gobierno federal reconoció que construye el tramo 5 del Tren Maya sin contar con las manifestaciones de impacto ambiental. Hágame el favor, ya sabíamos, pero es bonito saber que teníamos razón, que no hay manifestaciones de impacto ambiental, que solamente tienen algunos permisos provisionales, que estos permisos provisionales son producto del decretazo emitido por Andrés Manuel López Obrador para brindar sus proyectos, eludir trámites burocráticos y también evitar amparos ante el Poder Judicial.
En Palacio Nacional, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, admitió abierta y llanamente que solo los tramos 1, 2 y 3 de la obra cuentan con estos impactos y el resto de las autorizaciones y permisos aún están en trámite. Y pese a ello, las obras se encuentran en marcha, porque mientras no te digan que no, pues es un sí. Recordar que lo que se hizo fue que el día 22 de noviembre del 2021 hay un decreto para hacer permisos provisionales. No quiere decir que la gente, en este caso, que los tramos no estén haciendo sus estudios técnicos, sus manifiestos de impacto ambiental y sus estudios técnicos justificativos. Ahí está, entonces no hay estudios de impacto ambiental, no hay la permisología requerida y aún así se quejan de que existan grupos como el encabezado por Sálvame Tierra o personas como Eugenio Derbez que salgan a decir, sin tener el nivel de expertise que debería de tener esta secretaria, pues que estén inconformes con un tren que lo que está haciendo es destruir pues absolutamente todo que tiene a su paso. Ahora, del troche del tren, todavía nadie nos ha contestado a dónde se está yendo el jugosísimo negocio de la madera del troche. Pero bueno, Albores advirtió que la obra del Tren Maya implicaría la tala de 300,000 árboles. Sin embargo, aseguró que este impacto se va a compensar con la siembra de 142 millones de árboles a lo largo de 1,500 kilómetros del trazo. Nada más para ponerlo, ¿no? Primero, Andrés Manuel López Obrador dijo que no se iba a destruir ni un solo árbol. Y después, en el monto de los 142 millones de árboles, esto sí tiene lógica, 1,500 kilómetros de trazo, pero acuérdense del dato que nos daba en reproche a Central FM, a una nota publicada por el ingeniero Pedro Ferriz de Con, la vil chismosa, ¿no? En donde, según su matemática, pues iban a sembrar un árbol cada 35 centímetros. No, es que son francamente ignorantes. La justicia mexicana dio un revés al tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo, apenas un par de semanas después de que el juzgado primero distrito de Yucatán concediera el 19 de abril la suspensión de las obras del tramo sur que va de Playa del Carmen a Tulum. Este lunes el mismo juzgado concedió una nueva suspensión, la segunda suspensión, pero esta vez para paralizar la construcción de todo el tramo 5, es decir, 110 kilómetros de obra que van de Cancún a Tulum. Téngale, que no se puede. Sin embargo, pues ya sabemos que van a incurrir en desacato. El juzgado radicado en Mérida concedió a la organización civil Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano AC y DAMSA AC la suspensión luego de que se amparara argumentando que las obras violan los artículos 14 y 16 constitucionales, pues estas iniciaron sin contar antes con esta manifestación de impacto ambiental. La asociación también señaló violación al artículo 4 que establece que los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente sano. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador anunció que se procederá legalmente contra la minera Calicia Legacy Vulcan en Quintana Roo porque se burló del gobierno federal al decir que ya no extraía materiales para construcción cuando sí lo hace. Informó que en un sobrevuelo que realizó el fin de semana como parte de una gira de supervisión del tren, constató cómo esta empresa estadounidense extraía materiales y los cargaba a un barco. Están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco. Entonces, he dado instrucciones a la secretaria para proceder de inmediato. Durante el proceso de construcción de la línea 12, las irregularidades detectadas en el tramo del viaducto elevado a cargo de Carso Infraestructura y Construcción quedaron asentadas en la bitácora, según constató Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dicho libro, que desapareció el 26 de febrero del 2019, revelaba omisiones y irregularidades en la etapa de construcción en los tramos a cargo de Carso, como la alerta por alteración de fotos para supuestamente solventar incidencias
la falta de varillas en los cabezales, inconsistencias de fabricación en las traves, así como los famosos pernos faltantes. El 26 de enero del 2011, un año 9 meses antes de la inauguración, Carso fue advertido por la falta de colocación de pernos que unían las losas de concreto con las traves de acero en el intertramo Oliveros-Tezonco, el mismo que una década después colapsaría, causando la muerte de 26 personas. La audiencia en la que se imputaría a Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, por los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos por el colapso de la línea 12, así como otros exfuncionarios de 12 empresas, fue diferida por cuarta ocasión. Guillermo Alcázar, exdirector responsable del Metro, pidió que se aplazara al alegar que no le entregaron la carpeta de investigación completa, mientras que Juan Antonio Giral, exdirector de diseño de obra civil, no se presentó al argumentar que está enfermo de COVID-19 y se realizará esta audiencia el 6 de junio. A Petróleos Mexicanos le tomó 5 trimestres poder volver a reportar utilidades. En el primer trimestre del año, la empresa estatal logró una productividad neta de 122,493 millones de pesos contra una pérdida de 37,357 millones de pesos en el mismo trimestre del año previo. Según su último reporte financiero entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, la última vez que Pemex reportó números positivos fue en el cuarto trimestre del 2020, con una utilidad de 124.2 mil millones de pesos. La petrolera informó una reducción del 3.9% de su deuda financiera al cierre del primer trimestre a 2.161 billones, unos 108,100 millones de dólares, debido a los apoyos del gobierno federal y las operaciones de manejo pasivo. En el primer trimestre de este año, los ingresos tributarios del gobierno federal presentaron un avance del 1.9% anual real, impulsados por el incremento del 13.5% en la recaudación del impuesto sobre la renta. De enero a marzo pasado recaudaron por ISR un total de 708,101 millones de pesos, 84,134 millones más que en el mismo lapso del 2021. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la variación anual resultó la más alta en términos reales para cualquier trimestre desde finales del 2016. Así, ese aumento compensó la caída del 70.6% en la reducción del impuesto especial sobre producción y servicios IEPS a combustibles, equivalente a 50,527 millones de pesos, la contracción del 9.3 o 30,120 millones. En el caso del IVA, Hacienda atribuyó el incremento a los ingresos por ISR, a la recepción de pagos definitivos de este impuesto correspondientes al año anterior, el buen desempeño del empleo y el fortalecimiento del marco tributario. La Secretaría de Hacienda realizó la primera colocación del nuevo bono de desarrollo del gobierno federal, nombrado Bondesc, por un total de 20 millones de pesos, con lo que se inaugura el mercado mexicano de deuda sustentable. La colocación sindicada inaugural de Bondesc se realizó a plazos de 2 años por un monto de 14,520 millones de pesos y 6 años por 5,480 millones de pesos, informó la dependencia en un comunicado. Detalló que este bono está alineado a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, denominado en pesos, con un pago, un cupón referenciado de tasa referencial TIE del fondo en un día hábil. Especialistas en economía del sector privado revisaron al alza su estimado de inflación general para el cierre del año del 5.8% previo al 6.75%, de acuerdo con una encuesta realizada por el Banco de México durante abril. Para 2023 también ajustaron su previsión del 4 al 4.13%, mientras que el pronóstico para la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, se elevó de 5.47 a 6 para el cierre del 22 y del 3.95 al 4 para el próximo año. La expectativa de crecimiento económico para 2022 se redujo a 1.8% de marzo, ahora al 1.72% de abril, al tiempo que el estimado para el 2023 se mantuvo sin cambio en un crecimiento proyectable al 2%. Con estos resultados crece la posibilidad de que el país se encuentre en una estanflación, es decir, altos niveles de inflación por encima del objetivo del Banco Central en una economía que está estancada. Estanflación. México recibió remesas
por 13.911 millones de dólares durante el primer trimestre del año. Monto histórico una vez ajustados los datos por estacionalidad, lo que significó una alza del 18.47%. Accent Capital lanzó al mercado la criptomoneda mexicana Accent Coin, que además de ser un instrumento de inversión, está pensada para que los usuarios puedan realizar con ella compras y pagos en distintos establecimientos. Esta criptomoneda, que promete otorgar mayores rendimientos y ganancias a través de intereses compuestos, nació con un límite de mercado de 3.2 millones de Accent Coins, en un momento en que su lanzamiento cotizó un valor de $371. Dante Eludier, CEO de Accent Capital, dijo que ya desarrollaron la tecnología y la aplicación para los centros comerciales y las tiendas departamentales para que puedan recibir esta cripto mexicana. La iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, que plantea que la Secretaría de la Función Pública realice las contrataciones públicas en vez de la Secretaría de Hacienda, podría generar un conflicto de interés grave porque la convierte en juez y parte, alertó México Evalúa. A más de 4 años de los sismos que afectaron 2 entidades, 7 de cada 10 propietarios de viviendas que resultaron dañadas no han recibido apoyo alguno del gobierno federal. Según la Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Reconstrucción, un total de 186.526 inmuebles censados, solo se han otorgado subsidios a 55.098 afectados. La consulta del presupuesto participativo de este año registró 286,000 votantes en un padrón electoral de 7.153.000 personas, con el 97.27% de las actas computadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. La participación ciudadana de 2022 significó un incremento en comparación al 2019, en el que hubo 238,000 votantes. El ejercicio finalizó con un reporte de 92 incidentes que no afectaron el desarrollo del ejercicio. Así lo informó el personal del instituto. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Va por México informó que aunque cada partido presentará una contrapropuesta de la reforma electoral de manera conjunta, impulsarán 6 puntos. Figura la segunda vuelta electoral para presidente de la República, que sería francamente interesante proponer una segunda vuelta electoral. Después, la eliminación de la sobrerrepresentación, o sea, los plurinominales. La nulidad de los procesos en los que participe la delincuencia organizada. Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, del PRD indicaron que propondrán sanciones para el uso de lectoreo de programas sociales y la regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales. Agregaron que también plantearán la celebración de elecciones primarias organizadas por el INE el mismo día para todos los partidos políticos en caso de elección de candidatos presidenciales. Marco Cortés, presidente del PAN, advirtió que la iniciativa de reforma electoral enviada por López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE y en contra del Tribunal Electoral y, por supuesto, en contra de la democracia. Antes de escuchar lo que dijo Marco, solamente les digo, típico de esta administración. Lo que se dice en la conferencia mañanera y lo que se dice en el papel sobre la reforma son totalmente opuestos. Ya leí yo la reforma electoral presentada por Andrés Manuel López Obrador y eso de que va a desaparecer los plurinominales, pura mentira, no es cierto. Están, mira, a tole con el dedo. Lo decimos con absoluta claridad. No permitiremos retrocesos ni autoritarismos. No permitiremos que México sea una autocracia donde todo lo decida un solo hombre. Pues ya es una autocracia, mi querido Marco. Alejandro Moreno, presidente del PRI, denunció que la campaña de Morena tras el rechazo de la reforma eléctrica es de odio, es de persecución, es de violencia. Morena está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo y saben que ninguna de sus reformas va a pasar. Ya les pusimos un alto en la reforma eléctrica y ahora vamos a defender al Instituto Nacional Electoral y vamos por una reforma electoral ciudadana que fortalezca las instituciones democráticas, el sistema de partidos y la representación. La reforma electoral vendrá de aquí,
del PRI, de la coalición Va por México y de la ciudadanía. Así lo dice Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Aseguró que Va por México se encuentra más unida que nunca y muestra de ello es que continuará hasta el 2024. Confió en que lograrán un acuerdo para alcanzar lo que sería, ahora sí que la carnita de la sociedad, una candidatura común a la presidencia de la República. Vamos a ir juntos en el 2024. Y en las elecciones del próximo año, que serán igualmente la antesala, para que, encontrando el método, el mecanismo adecuado, podamos resolver, contar y avanzar con la mejor candidatura en todos los estados que estarán contendiendo en el 2024 y desde luego la parte principal, que es la de la presidencia de la República. En otro momento de la misma conferencia, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acusó a Renato Sales, fiscal de Campeche, de actuar por consigna en su contra. El 28 de abril pasado, Sales y por supuesto la gobernadora, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, anunciaron que van a investigar a Alito, que fue gobernador de Campeche, por enriquecimiento ilícito. Lamentablemente, el fiscal de Campeche actúa por consigna, anunciando públicamente quiénes serán sus perseguidos políticos. No nos van a asustar ni nos van a amedrentar y van a recibir una respuesta puntual. Van a recibir respuesta puntual y por ello lamentamos que haya una persecución política contra todos, contra todo aquel que piensa distinto. Aunque Pedro Aces, él es senador por Morena y su extinto partido político, Fuerza por México, adeudan 33 millones de pesos al INE. El dirigente de CATEM anda de gira por España. El lunes estuvo en Sevilla para presenciar una corrida de toros sin austeridad desde la exclusiva barrera de la Plaza de la Real Maestranza. El líder sindical, ahora de la Cuarta Transformación, disfrutó de la corrida del Juli. Rosca Rey, el debutante y el triunfador Tomás Rufo, ha sido beneficiado en este gobierno con obras en el tramo del Tren Maya y pelea algunos contratos con la CETEM. Alrededor de 14.5 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca que se tienen compradas en México están a punto de caducar. Pero luego cuando les dice uno que se les caducan los medicamentos, mira, se enroscan. Pero estas medicinas están a punto, 14.5 millones de vacunas a punto de caducar. Y ello, pues, ¿cuánto le gusta que vamos a perder en vacunas? Nada más le doy un estimado. 72 millones de dólares, aseveraron analistas en el tema de salud pública. ¿Por qué no se han puesto las vacunas? Por ineficientes. Así de fácil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este martes un proyecto que revoca la orden de transparentar nombres de nominación de los cargos de funcionarios de la Fiscalía General de la República. El ministro Javier Lainez propuso al Pleno invalidar una resolución dictada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información en agosto del 2019 sobre el caso. La Justicia Federal citó de nueva cuenta a 3 abogados y un asesor financiero a una audiencia inicial para que la Fiscalía General de la República finalmente los impute por presuntamente extorsionar a Juan Collado por encargo de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico del presidente de la República. Natalia Calderón, administradora del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, citó a Juan Antonio Araujo Rivapalacio, a César Omar González Hernández, a Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnao a una audiencia a celebrarse el próximo 18 de mayo. La Fiscalía pretende imputarlos y buscar que sean vinculados a proceso por extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa. 3 de cada 10 desapariciones registradas en Sonora durante el periodo diciembre de 2018 al 30 de abril 2021 se reportaron en la región del estado integrada por los municipios de Cajeme, Guaymas, Empalme
y Bacum, de acuerdo con estudios elaborados por el Colegio de la Frontera Norte. El informe del contexto de desapariciones en Empalme, Guaymas, Cajeme, Sonora, estableció que en ese lapso se registraron 1,260 desapariciones, de las cuales el 87.46% de las víctimas son hombres, 12.46% mujeres. La Guardia Nacional informó que existen más elementos bajo investigación por el asesinato del estudiante en Guanajuato, además de Iván N., quien ya fue liberado y exonerado por el juez de control tras ordenar un auto de no vinculación a proceso. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, informó que fue detenido un agresor que al parecer es centroamericano, que agredió a un menor de edad con un golpe que le dio un tabicazo en la cabeza. El joven está grave en el hospital. Ahí vemos el momento en el que este señor agarra, mira, ahí trae un tabique, téngale, que se lo deja en la cabeza a este chavo que se encuentra hoy por hoy grave en el hospital y que el día de ayer fue detenido tras la captura. Bueno, no tenemos el video de la detención, creo que no lo tenemos, pero lo agarran ahí, dicen que iba en estado inconveniente, que iba drogado, y entonces pues ya detuvieron a este joven. Tras la captura de Francisco Javier Rodríguez, conocido como el Señorón, identificado como uno de los lugartenientes del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos, el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, planteó que deben tener miedo los políticos que pactaron con el criminal. Te hablan, Kimosabi. Y sabemos que muchos narcopolíticos están con él o estaban con él. Acuérdense que hubo algunas despensas en algunas campañas que repartían con el traje y todo. Entonces nosotros no lo vamos a permitir. Hoy los que deben estar preocupados son los actores políticos del pasado y del presente, que pactaron y quieren pactar con la delincuencia. Ahí está, no se les vayan a zumbar las orejas. El secuestro de 3 personas en un bar de Mazamitla, Jalisco, desató un tiroteo entre grupos criminales, un bloqueo carretero, 3 homicidios y el pánico entre pobladores y turistas. El alcalde Jorge Magaña prácticamente declaró un estado de sitio, un estado de emergencia. En Facebook pidió a la ciudadanía permanecer en sus hogares y no exponerse a lugares públicos. La violencia que azotó Mazamitla el domingo pasado es parte de una confrontación entre el cártel Jalisco Nueva Generación y uno de sus antiguos aliados, los Pájaros Sierra. Reportes del gobierno federal y del gobierno de Michoacán señalaron que ambos grupos mantienen una pelea que se recrudeció desde el 27 de febrero con el homicidio de 17 personas en San José de García, a 10 kilómetros del pueblo mágico. Una balacera en el centro de Pachuca deja 4 muertos y un herido, informaron autoridades en Hidalgo. En Michoacán murieron a balazos 8 personas en 2 eventos distintos, informaron autoridades. Elementos de la policía estatal acreditable fueron emboscados cuando realizaban recorridos por la carretera Reynosa-San Fernando de Tamaulipas. Un uniformado falleció. Las cámaras de seguridad de un negocio captaron una pelea entre policías de Monterrey ocurrida al sur de Nuevo León. En el video se observa que una patrulla se estaciona en el exterior de una tienda de estas 7-Eleven. Del vehículo descienden 5 uniformados que empiezan a discutir y después a agarrarse a trompadas. Vea nada más usted. Ahí empieza la discusión, se baja otro más, ahí van 4, y de repente zócate las que se empiezan a dar entre ellos. Téngale, órale, va, hoy que yo, que tú, que quién sabe quién, y se empiezan a agarrar a golpes. Uno pensaría que pues las fuerzas del orden están ahí para defendernos a los ciudadanos y no atacarse entre ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿qué les digo? Los mexicanos Malesio Rodríguez y Mario Castro, presuntos narcotraficantes, fueron arrestados en el aeropuerto internacional de la capital de Guatemala por pedido de extradición de los Estados Unidos, que los acusa de trasiego de cocaína y otras drogas, informaron autoridades locales. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a César Duarte, ex gobernador priista de Chihuahua, con más órdenes de aprehensión en su contra, diferentes a la que motivó su proceso de extradición, informó Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del exmandatario. Íbamos a entrevistar al abogado, pero lamentablemente tuvo que cancelar la entrevista por un viaje o una cosa así. Marcelo Ebrard Casaubon
secretario de Relaciones Exteriores, el día de ayer viajó a los Estados Unidos en una gira de un día para entrevistarse con representantes de la Casa Blanca y Departamento de Seguridad Nacional y el Estado. Hablarán sobre migración y el desarrollo de la Cumbre de las Américas. En el último corte de las 20 horas del lunes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Esto se determinó con base a información del sistema de monitoreo atmosférico. Human Rights Watch denunció que el gobierno de El Salvador realizó desapariciones forzadas durante el régimen de excepción invocado por el presidente Bukele para responder a los homicidios recientes. Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, aclaró que no se irá a El Salvador, del Salvador, pese a las amenazas del presidente Bukele de encarcelar hasta 15 años a los periodistas que reporten el fenómeno de las pandillas. Alertó que el mandatario está a muy poco de ser un dictador. El senador y candidato colombiano de izquierda Gustavo Petro, favorito para las presidenciales de mayo, suspendió un viaje a la zona cafetalera del país ante la sospecha de un plan para matarlo. Por mayoría de la Suprema Corte de Estados Unidos habría votado a favor de anular el histórico fallo que permite el aborto en el país de acuerdo con un borrador inicial obtenido por un medio estadounidense político. Se trata de una decisión importante sobre la interrupción del embarazo en décadas. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, dio negativo a una prueba de COVID 6 días después de que diera positivo. Se le autorizó regresar a la Casa Blanca. Michael Carpenter, embajador de Estados Unidos ante la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa, dijo que Rusia planea anexarse este mismo mes a una gran parte del territorio del este de Ucrania y reconocer la ciudad de Kherson como una república independiente. Rusia reubicó algunas de las fuerzas que tenía desplegadas en la ciudad portuaria de Mariupol para unirse a una ofensiva en este país, informó el ejército de Ucrania. La inteligencia del ejército británico dijo que Rusia envió a la guerra con Ucrania el 65% de sus fuerzas terrestres y que más de una cuarta parte de ellas ahora son ineficaces para el combate. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Tenemos mucha más información y por supuesto un excelente programa. Antes de irnos, lo invito a que hoy vaya a la conferencia en Puebla. La gente que nos escucha allá desde la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de las iglesias, allá en Puebla, el 3 de mayo, o sea, el día de hoy a las 18 horas en la Universidad Madero. Por favor, entren, vayan, hagamos algo, todos aquí, somos México. Ahí estará el ingeniero Pedro Ferriz de Con. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tengo en la línea a Jesús Zambrano, el expresidente nacional del PRD, justamente para hablar temas importantes, y creo que el tema medular en estos momentos es la reforma electoral. Jesús, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Pedro, con el gusto de saludarte también de mi parte y a tus órdenes como siempre. Ayer vimos, Jesús, una reunión importante de todo el equipo de Va por México que pretende impulsar una contrapropuesta a esta reforma electoral del presidente de la República. Primero, Jesús, lo que te pregunto es, ¿ya vieron la propuesta del presidente? ¿Cuál es su opinión sobre ella y cuáles son los temas más importantes que crees, Jesús, que se tenga que combatir? Mira, en primer lugar, es una reforma que es completamente regresiva, que quiere terminar con el INE como árbitro electoral. Eso de que quieren que los consejeros electorales sean electos por voto popular, es una patraña eso. Pues no que quieren ahorrar dinero, pues ¿cuántas casillas van a tener que montar para elegir a consejeros electorales cada cierto tiempo? Dicen que no hay dinero, que hay que reducir el gasto, el costo de la democracia, Pedro, y sin embargo quieren ellos hacer este tipo de acciones, de decisiones. En realidad lo que quieren hacer es sacarle la vuelta al hecho de que, como está hoy en la Constitución y en la ley electoral, los consejeros electorales, y el año próximo habrá que elegir a 4, deben contar con las 2/3 partes de los votos de los diputados presentes.
y como ellos ya no tienen las 2/3 partes, pues ahora modifiquemos la Constitución, quitemos a este INE contra el que se han lanzado y han regresado otra vez a una embestida contra varios de ellos al levantarles juicio político, etcétera. Pues eso de suyo es desaparecer el árbitro electoral imparcial. No les gusta un árbitro imparcial y luego quieren reducir, desde luego, todo lo que tiene que ver con la pluralidad política. Quieren acabar con la posibilidad del financiamiento público y deben venir de aportaciones privadas. Pues sí, ya vimos que el año pasado ellos se beneficiaron con ingresos del crimen organizado en varios estados y hoy estamos viendo las consecuencias. En fin, son una cantidad impresionante de cosas que son intransitables porque van en un sentido de concentración del poder en el partido gobernante, incluso una fórmula que proponen para la asignación de los diputados a la hora de que el INE, de que pasen las elecciones y el INE asigne cuántos le corresponden a cada quien, es una fórmula tramposa para que, de acuerdo incluso con los resultados actuales, Morena regresaría a estar sobre representado y volverían otra vez a querer decidir sobre todo el destino del país. Entonces, eso no hay que permitirlo. Por eso, además, esto va de la mano, Pedro, con un escenario de persecución política que han desplegado contra todos los que votaron en contra de la reforma eléctrica el 17 de abril pasado, y al mismo tiempo también contra periodistas, contra científicos, ambientalistas, contra todos los que se opongan a la voz presidencial, a los dictados del autócrata de Palacio Nacional. Entonces, esto fue lo que señalamos el día de ayer. No va a haber reforma electoral en los 4 meses siguientes, sino hasta que en todo caso inicie el periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre, porque para convocar a periodo extraordinario, que es lo que ellos quieren, se necesitarían también las 2/3 partes de los integrantes de la Comisión Permanente y no los tienen. Van a seguir presionando para eso, sí. Ahí tienes al farsante de Félix Salgado, el senador abusador sexual, afuera de la Cámara de Diputados en un plantón y haciendo marchas junto con el otro delincuente electoral, Mario Delgado, dice que para presionar a que ya se vote la reforma electoral. Pues no va a pasar. Pues sí es importante ver que a mí me llamó mucho la atención que lo que se presentó en la conferencia mañanera y lo que en realidad dice el texto de la reforma es totalmente contrario. Ni siquiera tiene una relación de lo que dijeron ahí, que llegó Horacio Duarte a hablar de lo que pretenden hacer con esta reforma electoral, queriéndosela vender a sus votantes. Y cuando analizamos la propuesta de la reforma, por ejemplo, nada más me quiero poner lo de la eliminación de los plurinominales, pues es pura farsa, es pura mentira, y lo que vemos es, como bien decían ayer, un dardo envenenado en contra de un instituto que quieren hacer a su conveniencia para poder así regular las elecciones como se les pegue la gana. La desaparición de los OPLES también se me hace un asunto interesante que está planteándose en la reforma electoral, que no precisamente lo veo como un abono a la democracia, al contrario, lo que le sumaría una complejidad enorme a un instituto electoral nacional que no tenga sus distintos brazos estatales. Vamos, hay tantos temas que perseguir en esta reforma que, pues estoy de acuerdo contigo, así como la están poniendo sobre la mesa, pues lo único que tiene de sí es un beneficio para ellos. Efectivamente, Pedro, y por eso no hay que permitirlo, pues hasta en eso son mentirosos, presentan la reforma de una manera y lo que mandan es otra. Sirvió simplemente para mandar mensajes, ahora sí, para tener un discurso en contra de la oposición,
cuando tenemos 6 campañas electorales en curso? ¿Por qué la mandan sabiendo que no va a pasar? Porque ya les hemos dicho, no va a pasar. Porque quieren seguir teniendo un discurso de ofensiva política, de persecución política contra nosotros. Ahora dime una cosa, Jesús, conocemos a Andrés Manuel hace muchos años. ¿Te sorprende? No, simplemente que digo que enloqueció cuando llegó al gobierno de la República, se le acentuaron sus expresiones y manifestaciones y tendencias dictatoriales, unipersonales, y se convirtió o se asumió absolutamente contrariamente a lo que decía que combatía, y se convirtió exactamente en eso, y hoy quiere asesinar la democracia. Yo creí de veras que nunca íbamos a regresar a estos tiempos que vivimos allá a finales de los 60 y toda la década de los 70 de represión política, de encarcelamiento a los opositores, etcétera. Bueno, ya estamos regresando a eso. No te puedo dejar irte, Jesús, sin antes preguntarte sobre la candidatura del 24. ¿Unidad va por México? Vamos a ir juntos, vamos a ir con una candidatura única y lo vamos a resolver bien. La gente en todos lados, Pedro, impresionantemente la manifestación de la sociedad diciéndonos, manténganse juntos, caminen juntos, vayan unidos el 24, y lo vamos a hacer. Te agradezco mucho, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, por tomarte tiempo para hablar con nosotros aquí en Central FM. Te mando un abrazo, Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, a usted, y un abrazo también, Pedro, de nuestra parte. Bueno, pues ahí está. Pues digo, lo único que hay que platicar con los dirigentes de estos partidos es, pues, quién es el gallo, ¿no? Porque allá están brotando gallitos por todos lados. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, pues los trenes del bienestar. Gran negocio que ha generado, fíjense, desde que Andrés Manuel López Obrador es jefe de gobierno del Distrito Federal, ha tenido este asunto con Alstom y Bombardier, ¿no? Ayer anuncia el presidente de la República la compra de 400 y pico de vagones para poder tener su trenecito, el Tren Maya. Vaya que nos ha costado caro entre actualizaciones del costo de la obra, todo el daño ambiental que ha provocado. Y hoy les hacemos una pregunta a nuestras formas de consulta, que es justamente la siguiente, y se las pongo en pantalla a la gente que nos ve a través de www.centralfmequilibrio.com. Nuevamente se otorga una suspensión a la construcción del Tren Maya, el mismo día que Andrés Manuel López Obrador anuncia la compra de los vagones a un viejo amigo, Alstom Bombardier. ¿Considera usted que esta faraónica obra es un capricho o una necesidad para la región? Lo invito a que participe en todas nuestras formas de consulta, por supuesto ahí en el Twitter del ingeniero @Pedro Ferriz, a través de nuestro Twitter en Central FM, a través de todo donde puede usted entrar en nuestra página, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno pensaría que las necesidades de infraestructura van de la mano de la palabra necesidades de infraestructura. El Tren Maya no es una necesidad. No es una necesidad como la plantea el presidente de la República. Sin lugar a dudas, después de la disolución de lo que fue en su momento Ferrocarriles Mexicanos, que fue disuelto por el presidente Vicente Fox Quesada, la necesidad de la interconexión nacional a través de trenes de carga, no de pasajeros,
puede ser un tema que podríamos llegar a debatir, que requeriría una infraestructura que, pues básicamente, pues no ha sido actualizada desde tiempos del Porfiriato y la Revolución, en donde los trenes mexicanos no solamente en ese momento representaron un enorme progreso nacional, pero también fueron un facilitador para la comunicación en épocas revolucionarias. En la Revolución Mexicana, la creación y el tirado de estas líneas ferroviarias participaron en gran medida en el desarrollo de este conflicto de nuestro país. Sin embargo, lo que vemos hoy con este Tren Maya, que está enfocado, como bien lo pone su presupuesto, en el turismo, no tiene una viabilidad económica, porque no la tiene. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos mayas le gusta a usted que van a utilizar este tren que, además de ser ineficiente, va a ser profundamente costoso al momento de su operación? Porque es la característica de las obras del presidente López Obrador. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues es un fracaso. Es un fracaso al grado que ahora se busca ahorcar a las aerolíneas y tener que generar decretazos para obligar a las aerolíneas a irse a operar a un aeropuerto que no tiene interconexión, que es difícil su acceso, que tiene mucha tecnología, porque la tiene, el nivel tecnológico del aeropuerto está por encima, pero que no tiene una viabilidad aérea, porque se le dijo desde un principio, el poder operar este aeropuerto, más el de Cuernavaca, más el de Querétaro, más el del Estado de México, esta red de arriba, usted va a pensar que el cielo es muy grande, ¿no? Pero el cielo también tiene carreteras aéreas, no tiene viabilidad. Hicieron caso omiso, se aventaron un aeropuerto que aparte de todo nos salió costosísimo y que nació muerto. Pero ahí fuimos a tirar el dinero en obras populacheras en donde no hay pasajeros, pero sí de repente ahí ves uno que otro despistado que va al Museo del Mamut o que va simplemente a ver el aeropuerto para ver qué fregados, ¿no? Nos vamos a Dos Bocas, otra obra de infraestructura del presidente, todas para entregarse este año. Se les olvidó poner los ductos para poder transportar el refinado. Entonces todo tiene que ser por vía marítima, lo que encarece el refinado. Vemos constantes problemas dentro de la construcción. Bueno, no se va a alcanzar la soberanía energética. Las plantas coquizadoras no tienen la capacidad de abasto. Problemas. Nuevamente, dinero del erario tirado a la basura, pero dándole un crecimiento importantísimo en inversión a Tabasco. Porque miren, si vemos el crecimiento por estado de los últimos años, el único estado que ha crecido a doble dígito pues es Tabasco, porque es la tierra del Mesías. Es como pensar que en Jerusalén no hay gente, man. La tierra del Mesías ha recibido todo. Ahora, nos vamos al siguiente pie de la infraestructura de Andrés Manuel López Obrador, que es este Tren Maya, que ha recibido imputaciones, ha recibido amparos, ha recibido suspensiones, no tiene impactos ambientales, está hecha con las merititas patas, porque no lo hacen bien, porque no está bien planteado, porque todo se hace al vapor y de rapidito, porque necesita el presidente sacar algo. A la vieja usanza de los partidos políticos, ¿no? Que decían, pues aviéntate un puente. Oiga, pero pues no hay río, no importa, usted aviénteselo. Lo mismo está pasando con este Tren Maya. El simple hecho de que el Tren Maya no tenga los estudios de impacto ambiental habla de una tremenda irresponsabilidad. El simple hecho de que el presidente López Obrador nos mienta dientes afuera sobre la cantidad, es una tontería, de árboles que se están
quitando para el troche. Es que los vamos a replantar. Pero si los destrozaste. No, es que no vamos a replantar, es que vamos a plantar otros. Ya decía yo. Pues. Y entonces pero puras mentiras. Porque nada de lo que nos dicen tiene relación con la realidad. Se dan las suspensiones provisionales por parte de un juez en Mérida, que el presidente se pasa por el arco del triunfo. Porque está acostumbrado a los desacatos judiciales, porque él es el presidente, él es la autoridad, él es el que manda, él es el que dice. No solamente ha matado la democracia, está acabando con el sistema de autoridades en nuestro país, porque la única autoridad del país es él. Ahora, hablemos de colusiones. Esta relación con Alstom Bombardier, no dudo que sean excelentes productores de vagones y trenes. Viene de antaño. Andrés Manuel le compró a Alstom Bombardier varios vagones para el metro de la Ciudad de México. Después lo hace Marcelo Ebrard Casaubon para la línea 12, que de eso ni hablamos, ¿no? Los responsables de lo que sucedió, Grupo Carso, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum. Nada. Pero sí compramos 400 y pico de vagones nuevos para este trenecito. Hay mucho de qué hablar sobre este tema. Y hay muchas cosas que simplemente no tienen sentido. Como lo decíamos al principio del noticiero, una erogación de un presupuesto 91% superior por parte de la Secretaría de Turismo, pero 26% inferior por parte de la Secretaría de Educación Pública, les habla de los intereses maquiavélicos que tiene el presidente de la República. Y aunque les duela, Eugenio Derbez y muchos otros que han salido a protestar por el ecocidio que está generando esta mega obra, tenían razón. Y no podemos estar siendo gobernados a punta de decretazos. Porque el que gobierna a punta de decretazos se va a punta de chingadazos. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con muchísimo gusto el día de hoy, martes 3 de mayo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro. ¿Tú qué tal estás? Tenemos mucha información. Si quieres, hablamos un poquito de Rusia y también hablamos un poquito de los migrantes cubanos que están saliendo despavoridos de la isla. ¿Te parece? A ver, háblanos un muchito de ello. A ver, échale. Bueno, mira, para hablar de lo que está sucediendo en Rusia, me llama la atención lo que se conoce que dijo el Papa. Lo que dijo el Papa, que dijo que si Vladimir Putin no se detiene, pues entonces está dispuesto a reunirse con él. Putin ya visitó al Papa en el 2019 y ha dicho que ha tratado de buscar esta entrevista justamente con Vladimir Putin, pero no lo ha logrado, no le ha contestado. Sí ha hablado con Zelensky, pero dice que no piensa ir a Ucrania porque lo importante y lo primero que tiene que hacer es hablar con Vladimir Putin, lo cual me parece una estrategia entendible, por supuesto. Hay que acordarnos, y lo hemos platicado tú y yo, Pedro, que Rusia es ortodoxa. Sí. Ya se reunió el Papa ya, no se reunió, pero habló por teléfono con el líder ortodoxo, y lo que dice en esta entrevista que conocemos el día de hoy el Papa es que él no puede hacer mucho, el ortodoxo, para detener esta guerra, porque dice que cuando habló con él, los primeros 20 minutos se dedicó a justificar la guerra. Entonces, pues esto te habla de que ahí es un diálogo de sordos. Ellos dos, tanto el Papa como el líder ortodoxo ruso, tenían una reunión que no tenía nada que ver con la guerra para el 14 de junio, que se iban a reunir, pero están ya pensando que mejor no lo van a hacer porque podría darse una señal ambigua. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que platicábamos ayer, Pedro, que es importante poner atención a las declaraciones de lo que dijo la bisnieta de Nikita Khrushchev, que seguramente esto te apasiona mucho a ti, dado que te encanta la historia, porque esta, que es una académica, es la bisnieta de Nikita Khrushchev, pues dijo que el mundo está en mucho más peligro hoy que la vez pasada, que estaba también en peligro de una guerra mundial,
que fue durante la Guerra de los Misiles, en plena Guerra Fría. Te estoy hablando de 1962, porque dice la bisnieta de Nikita Khrushchev, que fue el líder de la ex Unión Soviética, dice que aunque el juego de palabras entre él y entre John F. Kennedy, que era el entonces presidente de Estados Unidos, estaban hasta el tope, cuando estos dos se dieron cuenta que se podía llegar a una guerra mundial, que era muy probable, entonces desescalaron. ¿Y cuál es el problema hoy? Dice la nieta de Nikita Khrushchev, que ninguna de las partes está dispuesta a desescalar. ¿Cómo ves, Pedro? Pues mira, creo que, creo que el conflicto está lejos de terminar. Creo que el Papa podría bien ser una influencia como, pues siempre lo ha sido el Papa Pancho, y no solamente este pontífice en específico, ¿no? Sino la figura del Vaticano en una posible negociación. Ucrania me quiero imaginar que también es un país ortodoxo por su cercanía con Rusia. Pero pues sí, ahorita, como bien dices, de cierto modo se están dando palos de sordo porque Vladimir Putin no escucha a nadie más que a él. Hay un repudio generalizado por lo que está sucediendo en Ucrania. Los reportes de las pérdidas rusas pues son enormes. Están reportando los ingredientes militares de que arriba del 60% de las tropas y las fuerzas de tierra de Rusia están en Ucrania y que la mayoría de ellas hoy están inutilizadas, lo que inclusive deja a Rusia en una posición muy incómoda ante el posible enfrentamiento con alguna otra nación. Vamos, en términos de administración de bienes de guerra, pues digamos que Rusia no lo está haciendo muy bien. Pero ya se ha convertido esto en un capricho, que es un capricho de Vladimir Putin que, por lo que hemos visto, llevará hasta las últimas consecuencias, Adrián. Ahorita que sacas el dato, pues se habla del dato de que está perdiendo Vladimir Putin un general por semana. Imagínate, un general por semana. Y bueno, está el tema de la salud de Vladimir Putin, que ya venía, esto está caído en el terreno de la especulación, por supuesto, porque no hay nada oficial de parte del Kremlin, pero tiene mucho sentido lo que se está diciendo ahí en los pasillos del Kremlin, que se filtra a la prensa occidental, que tiene problemas de salud. Hablan concretamente de Parkinson y de cáncer, y se está hablando de la posibilidad de que pudiera someterse a alguna cirugía, y en dado caso, pues quien se quedaría, también cae dentro del terreno de la especulación, quien quedaría al mando de Rusia y por supuesto al mando de esta guerra, pues es el jefe de espionaje de él, una persona muy cercana a él. Dicen que es el arquitecto, imagínate, el arquitecto de la estrategia militar que está llevando a cabo Rusia. Y bueno, para ya pasar el tema de los cubanos, nada más decir que se acerca una fecha muy peligrosa, que es el 9 de mayo, cuando los rusos celebran el triunfo que tuvieron frente a la Alemania nazi, justamente ahí en San Petersburgo, y que también esto cae en el terreno de la especulación. Se estaría temiendo que pudiera declarar ese día Vladimir Putin oficialmente la guerra en Ucrania, porque él no lo ve como una guerra, él lo ve como un operativo militar. Pero al decir que oficialmente que esto ya sería una guerra, pues ya estaríamos hablando de un mayor número de soldados rusos que pudieran estar ingresando a Ucrania. Pero bueno, esto es lo que se dice y lo que quería poner sobre la mesa de lo que estamos viendo con Rusia, Pedro. Si quieres, el otro tema, ahora que el presidente de México va a viajar a Cuba la semana que entra, pues hay que decir que se dan unos datos que me parecen muy interesantes, que te los quería traer aquí en este espacio, donde se habla del tema de la migración, por supuesto, el tema de la migración. Y lo que quería, aquí tengo es una información que me llamó la atención. Los cubanos están llegando a Estados Unidos ahora, fíjate, a pie y no en balsas, como usualmente se ha hecho desde hace 60 años, cuando Fidel Castro llegó a la isla y empezó este éxodo de cubanos, muchos de los cuales en balsa han llegado a Miami. Pero ahora lo están haciendo por tierra y están llegando a Estados Unidos a través de nuestro país, de México. Y hay varias razones por lo que está sucediendo esto. Uno, pues la política de represión de la isla, que ya lo sabemos. Hubo una manifestación en julio en contra, la más grande que se había dado en contra del gobierno cubano. No vamos a entrar en ese detalle porque no tenemos tiempo, pero los que se manifestaron están hoy en la cárcel enfrentando penas hasta de 5 o 10 años. Bueno, eso por un lado. Otro lado está el escalamiento de las dificultades en la isla, que ya sabemos que la situación está desesperada, no hay comida, la inseguridad, todo esto. Y por otro lado está una nueva medida de Nicaragua, amigo de Cuba, ya sabemos, que elimina las visas para los cubanos. Y esto tiene una intención oculta, que es presionar a Estados Unidos
que levante las sanciones que ha puesto a Nicaragua, justamente porque llega al gobierno este presidente de una manera fraudulenta, y entonces de esta manera está facilitando el paso de los cubanos hacia Estados Unidos a través de México, y no se veía este número de cubanos que han llegado a la frontera por parte cruzando México en 40 años. Este año se espera que lleguen 150,000 a los Estados Unidos, imagínate, y esto pues aunado a la ola migratoria que ya tenemos. Marzo marcó un mes récord en personas que fueron detenidas ilegalmente en la frontera, y entonces por supuesto tenemos ahí a Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, donde ya amenaza con declarar esto una invasión, que sí tiene mucho fondo, porque declarar esto pues es darle un poder constitucional a algún gobierno, en este caso al gobierno de Texas, para declarar una situación de guerra y entonces poder detener, poder deportar, tener más facultad para actuar en contra de estos cubanos. Entonces, pues, este es el tema que me parece interesante, que quería platicar contigo, ahora que el presidente de México va a Cuba, y está el tema de los cubanos que están huyendo de la isla, por supuesto, y AMLO respondiéndole al gobernador de Texas que escuche mejor la canción de los Tigres del Norte, que habla sobre Estados Unidos quitándole el territorio a México, y que después hablan antes de que declare esto una invasión. Pedro, ¿cómo ves todo este asunto? Pues se me hace también interesante. Te pongo otro tema sobre la mesa, Adriana, creo que lo acabas de explicar muy bien, pero la Cumbre de las Américas. Claro. Esta conversación que tiene López Obrador con Joe Biden, en donde le solicita López Obrador a Joe Biden que incluya a los países no democráticos dentro de esta cumbre a festejarse, y pide que vaya Cuba, pide que vaya Venezuela. En una de esas, el que debería de no ir sería México, ante todo lo que estamos viendo, ¿no? En una de esas nos van a sacar de la lista también, ¿no? Ya escuchaba así al presidente diciendo que le dijo Joe Biden que lo iba a pensar. Por supuesto que ya lo tiene más pensado que nunca. Cuba ha ido solamente a 2 cumbres, ahora que lo sacas a colación, a 2 cumbres. La pasada, la de Panamá y la de Perú, pero usualmente no va, usualmente no está invitado, justamente porque se está hablando en esas cumbres de cosas que no tienen ni idea de qué se tratan, que es derechos humanos, libertades, democracia, y entonces pues ahora sí que serían el patito feo de la reunión. Vamos a ver qué pasa. En una de esas, en vez de invitar a Nicolás Maduro, invita a Juan Guaidó, que es el que reconoce a Estados Unidos como legítimo gobernador, presidente de Venezuela. Esto se va a poner bueno, y ya nada más para finalizar, esta declaración, Pedro, que a ti y a mí nos cala en el fondo del hueso, porque vivimos de este lado de la frontera. Cuando el presidente presume las remesas que mandan nuestros connacionales, que los vemos cómo trabajan bajo unas condiciones muchas veces tristes, porque pues está lejos de su familia, que el presidente la presume, las remesas que llegan a México, que es la mayor fuente de ingresos que llega a nuestro país, y ahora diciendo que los cubanos deberían de hacer lo mismo, que deberían quitar el embargo económico que tienen a la isla para que los cubanos que ahora están llegando a Estados Unidos puedan mandar estas remesas. Me parece que es un tema para hablar horas, Pedro, pero pues nada más te lo dejo ahí y me retiro lentamente. Me parece muy bien, mi querida Adriana. Te mando un abrazo, Adriana, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Regresamos con un resumen de noticias en punto de las 8 de la mañana con 5 minutos de este 3 de mayo. Durante el primer trimestre del año, el gasto de la Secretaría de Turismo, que tiene a su cargo la construcción del Tren Maya, fue 91.1% superior al reportado en el mismo periodo, pero del año pasado. Así lo confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En contraste, el monto ejercido por la SEP fue de 87.662 millones de pesos, un 27.2% inferior al monto erogado en el mismo trimestre del 2021. En tanto, la Secretaría de Salud tuvo un gasto de 31.473 millones de pesos, un incremento anual del 5.6%, lejos de este aumento del doble dígito que está teniendo la Secretaría de Turismo. AMLO cerró con las empresas Alstom y Bombardier la compra de 210 vagones que servirán para la operación del Tren Maya.
La Federación reconoció que construye el tramo 5 del Tren Maya sin contar con las manifestaciones de impacto ambiental. Solamente tiene permisos provisionales que se dan a partir del decretazo presidencial. La Secretaría admitió que el Tren Maya implicaría la tala de 300,000 árboles. Aseguró que este impacto se verá compensado con la siembra de 142 millones de árboles a lo largo de 1,500 kilómetros de trazo. El juzgado primero de distrito de Yucatán concedió una suspensión para paralizar la construcción de todo el tramo del tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum por no contar con estas manifestaciones de impacto ambiental. Andrés Manuel López Obrador anunció que procederá legalmente en contra de Calica Legacy Vulcan de Quintana Roo porque se burló del gobierno al decir que ya no extraía materiales para construcción cuando ellos dicen que sí lo hacen. Desapareció la bitácora de la línea 12 del metro donde se asentaban las irregularidades que provocaron el colapso de la línea 12 del metro. Qué raro, se mojó, se desapareció, ya no está. Aplazada para el 6 de junio la audiencia que le imputaría a Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto del metro, por delitos de homicidio, lesiones y daños culposos por el colapso de la línea 12. Luego de 5 trimestres, Petróleos Mexicanos volvió a reportar utilidades. En el primer trimestre del año logró una productividad neta de 122,493 millones de pesos. En el primer trimestre de este año, los ingresos tributarios del gobierno federal presentaron un avance del 1.9% anual real, impulsados por el incremento del 13.5% en la recaudación del ISR, según la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda también realiza la primera colocación de un nuevo bono, un Bond-ESG, por un total de 20 millones de pesos, con lo que se inaugura el mercado mexicano de la deuda sostenible. El sector privado revisó si al alza su estimado de inflación general para el cierre del año de 5.8%, previo a 6.75%, casi un punto arriba. Bueno, un punto arriba, para que no seamos tontos. Según una encuesta del Banco de México en abril, México recibió remesas por 13,911 millones de dólares durante el primer trimestre del año, un alza del 18.47%, informó el Banco de México. Es el incremento más alto en un periodo similar, por lo menos en 16 años. Accent Capital lanzó al mercado una criptomoneda mexicana que se llama Accent Coin, que además puede ser un instrumento de inversión y pago. Está pensado para que los usuarios puedan realizar compras con ella en distintos establecimientos. La iniciativa de AMLO, que plantea que la Secretaría de la Función Pública realice contrataciones públicas en vez de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría generar un conflicto de intereses porque los convierten en juez y parte, alertó México Evalúa. Más de 4 años de sismos que afectaron más de 4 años de los sismos que afectaron 2 entidades, 7 de cada 10 propietarios de viviendas dañadas no han recibido apoyo del gobierno federal. La consulta del presupuesto participativo de este año registró 286,000 votantes de un padrón de 7,153,000 personas. Va por México informó que aunque cada partido presentará una contrapropuesta a la reforma electoral de manera conjunta, impulsarán 6 puntos. Figuran la segunda vuelta presidencial, la nulidad de procesos auspiciados por la delincuencia organizada. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, confirmó que Va por México logrará una candidatura común a la presidencia en el 2024. Alito Moreno, presidente nacional del PRI, acusó a Renato Sales, fiscal de Campeche, de actuar por consigna en su contra. Pedro Aces, senador por Morena, adeuda 33 millones de pesos al INE, pero está paseándose por España en unas merecidas vacaciones. Alrededor de 14.5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID están a punto de ser inservibles, nada más para que lo pongan ahí en presupuesto, 72 millones de dólares. La Suprema Corte de Justicia discutirá este martes un proyecto que revoca la orden de transparentar nombres y denominación de cargos de funcionarios de la Fiscalía General de la República. La Justicia Federal citó otra vez a 3 abogados y
prometió un asesor financiero a una audiencia inicial para que la fiscalía finalmente los impute por la presunta extorsión a Juan Collado por encargo directo de Julio Scherer Ibarra. 3 de cada 10 personas desaparecidas en Sonora durante el periodo diciembre de 2018 al 30 de abril 21 se reportaron en la región sur del estado, de acuerdo a este reporte. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, informó que fue ya detenido el agresor, parecer un centroamericano que golpeó con un tabique a un menor en la cabeza que se encuentra en estado grave. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Roberto José Pacheco, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi estimado Pedro Ferriz, hija, igualmente te saludo con mucho gusto. Bueno, pues ayer los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, que integran la coalición Va por México, afirman que la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador es un dardo envenenado, además de que es regresiva y destructiva, así la califican Marco Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD. Adelantan, como bien ya lo mencionaste en el resumen, que van a presentar su contrapropuesta de reforma. El presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, declara que la reforma electoral del presidente López Obrador representa un acto más de circo. Explicó que el PRI, el PAN y el PRD sí van a presentar sus iniciativas electorales por separado para buscar los puntos de coincidencia. Lo importante aquí es hacer un contrapeso a la propuesta presidencial. En los elementos que ellos destacan que debe tener esta reforma electoral es que hay una segunda vuelta electoral en México, nunca lo ha existido. Eliminar la sobrerepresentación en el Congreso Federal. Elecciones primarias el mismo día para todos los partidos. Prohibición total al uso electoral de programas sociales, que, bueno, sabemos que la utilización de programas sociales en las campañas, mi estimado Pedro Ferriz Híjar, es el pan de cada día. Y también que donde participe la delincuencia organizada, donde ahora sí como se dice, meta sus narices, pues que se eliminen, que se nulifiquen estas elecciones, porque sabemos que la delincuencia organizada ha estado activa y también se inmiscuye precisamente en los comicios locales. Regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales, bueno, esa es una demanda ya de tiempo atrás de la oposición, cuestión que no ocurre. Pero escuchamos lo que dice el dirigente panista Marco Cortés. Nosotros vemos que es un acto más del circo, Morena y teatro que ha venido llevando el presidente López Obrador. Para nosotros, la propuesta electoral del presidente López Obrador es un dardo envenenado en contra del INE, del árbitro electoral, del tribunal electoral y, por supuesto, la libertad y de la democracia. Pues sí, un dardo envenenado para dar muerte al INE y al tribunal electoral. Y por otra parte te informo, mi Pedrito, es que el PRI le va a echar toda la carne al asador, como se dice coloquialmente, al proceso electoral que está vigente y donde se juegan 6 gubernaturas. De las elecciones el próximo 5 de junio, prácticamente dentro de un mes, el PRI tendrá en juego 2 gubernaturas, Oaxaca e Hidalgo. La primera de ellas está prácticamente perdida y la segunda, Hidalgo, el PRI pues ahí nunca ha perdido y se resiste a ello. Hidalgo siempre ha sido un paraíso electoral del PRI. De ahí que el dirigente priista Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, señaló que la entidad hidalguense es una prioridad para su partido y que a partir de este mes de mayo el Comité Ejecutivo Nacional se instala de manera permanente allá en Hidalgo para impulsar el resto de campaña de Carolina Villano. Pues no le queda otra al PRI de contar con la mayoría de las gubernaturas. Poco a poco han ido perdiendo los espacios. Y el año que entra habrá comicios en el Estado de México y también en Coahuila, que nunca ha perdido el PRI, pero podrían perder esas entidades que han sido básicamente priistas y el PRI se quedaría sin nada.
Así las cosas, mi estimado Pedro. Vaya problema que podría tener el PRI si se queda sin las gobernaturas. Pero bueno, esperemos que esta alianza que están haciendo en Va por México pues genere los frutos deseados y que la contrapropuesta a la reforma electoral que presenten pues también tenga una lógica de abono democrático, ¿no? Y no solamente ir en contra por ir en contra, porque también eso no abona nada en la democracia, Roberto. Así es, sabemos que las leyes son para perfeccionarse, hay que revisarse, pero hay que hacerlo de manera muy hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Exacto, no tiene que ser regresivo, que es lo que estamos viendo con esta iniciativa del presidente y que así lo acusan los distintos dirigentes de esta coalición Va por México. Roberto José Pacheco, como siempre, te agradezco mucho. Estamos pendientes, buen día. Buen día, mi querido Roberto. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. La línea 12 del metro. Ay, la línea 12 del metro. Así como todo lo que hacen estos personajes, nació atropellada. Nació con problemas de fondo, con problemas de forma, con problemas de estructura. Hagamos un recuento rápido de lo que ha sido esta línea. La línea 12 del metro fue un proyecto insignia de la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard. Marcelito Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores y posible candidato a la presidencia de México. Marcelo tenía la premura de inaugurar contra viento y marea a la línea 12 del metro. Detrás de la operación de la línea 12 había personajes claves. Uno de ellos, el señor Horcasitas, que era el director, el jefe, el encargado de la obra. Otro, el que estaba encargado de los recursos, del dinero, de las autorizaciones, de las cotizaciones, de las compras. Y ese se llamaba Mario Delgado, hoy presidente nacional de Morena. Desde que se comenzó la construcción de la línea 12, hubo varios reportes en bitácoras que hacían saber y ponían de facto el hecho de que la línea 12 del metro, en pretendidos ahorros, estaba poniendo en riesgo la propia seguridad de la línea. Pero ese es problema de la siguiente administración. Eso es problema del que le siga. Vamos a ahorrarnos en pernos. Vamos a ahorrar en varillas. Vamos a ahorrar en concreto. Vamos a ahorrar nada más. Imagínense ustedes lo que puede generar un ahorro, que puede ser no muy llamativo, pero la densidad del propio concreto para hacer las traves, ¿no? O en los pernos que se tienen que poner, o ya sé, en lugar de poner, 15 varillas, pues pongan 13, pongan 12, que aguante, sí aguanta. Y a ver, póngale, no, pues mira, ahí está, no se mueve. Todo esto a lo largo del tiempo y con los cálculos que debe de haber, porque miren, yo no soy ingeniero civil, pero sí tengo un padre que es ingeniero civil. Y dentro de las fuerzas que hay de cargas muertas y cargas activas, dentro de la propia matemática que hay detrás de la ingeniería, es predecible, es modificable, es totalmente calculable el uso de la estructura. Hay una especialidad en los estructuralistas justamente para hacer esos cálculos de todo lo que tiene que ver con estas obras que requieren de gran temporalidad y de un enorme soporte, no solamente a las inclemencias del peso activo, sino a las inclemencias del propio clima.
Construir en la Ciudad de México sufrió un régimen de cambio importantísimo después del temblor del 85, en donde se reestructuran los procesos para poder tomar en cuenta la sismología. Previamente, pues antes, si nos regresamos a la época de la colonia, ¿verdad? Pues no tomaban en cuenta estas cosas. Pero hoy la tecnología, el conocimiento nos ha llevado a generar mejores y más altas estructuras. Hoy tenemos rascacielos de 100 y pico de pisos que tocan las nubes, justamente por la capacidad de tecnología y de construcción que hemos amasado desde los primeros grandes constructores de la historia, los egipcios, los babilónicos, los romanos, que nos enseñaron el valor de las cargas en el arco, ¿no? El invento del arco fue trascendental para la construcción. Pero nada de esto no importa, porque vivimos en un mundo de ignorantes. La línea 12 del metro, después de ser inaugurada, tuvo que ser cerrada. Y tuvieron que cerrar gran parte de las estaciones porque yo no sé a quién se le ocurrió comprar unos vagones que no eran compatibles con los rieles. ¿Cómo puede haber alguien tan estúpido? Todo esto generando un desgaste no natural, y este desgaste no natural provocando nuevamente daños en la infraestructura del metro. Estas cosas son parte de responsabilidad de los que ahí estaban para tomar esas decisiones. Mario Delgado, Marcelo Ebrard. Cuando empezó la investigación en época de Miguel Ángel Mancera sobre la línea 12 del metro, Marcelo se fue a esconder a París. ¿Por qué se nos olvida que este hombre estuvo como prófugo de la justicia durante mucho tiempo, hasta que a través de arreglos por debajo de la mesa decidieron finiquitar la investigación? Pero lo inevitable, pues nunca tarda en llegar, porque pasa cuando pasa. Y pasó. Y el colapso de la línea 12 del metro hace un año, hoy por hoy, es el ejemplo más claro de la impunidad y de la inoperancia de los gobiernos que hoy nos están representando en la presidencia de la República. Porque todos los involucrados en esa línea 12 del metro hoy quieren ser candidatos a la presidencia de la República, o manejan a los que quieren ser candidatos a la presidencia de la República. 3 nombres: Marcelo, Claudia y Mario. Yo me extraña, ¿por qué no vemos a Mario Delgado ya en la cárcel? Es un delincuente confeso en tantos delitos que no me explico cómo sigue siendo dirigente de ese partido político. Pero el metro de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum ha pasado por una enorme cantidad de calamidades, incendios, inundaciones, derrumbes, que han causado la muerte y la laceración de N cantidad de personas. Pero la estrategia del gobierno es el resarcimiento del daño. Y por ello, a decir del gobierno, se han repartido 300 millones de pesos a las 123 víctimas, tanto mortales como no, del lamentable suceso. Y no presentan ni un solo recibo de cómo se les ha dado en tiempo y forma este dinero de resarcimiento a las víctimas. Todo es impunidad. Todo es, no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que el presidente dio su palabra de que 1 año se iban a tardar en esclarecer la situación y el metro iba a volver a funcionar. Y ni el metro funciona, ni se ha esclarecido la investigación. Ayer Ernestina Godoy, la procuradora general del Distrito Federal, hablaba de esta forma. Tradicionalmente se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados. Sin embargo, se ha demostrado que para lograr una verdadera justicia debemos empezar por las personas agraviadas, por las víctimas,
Eso es lo que conocemos como justicia restaurativa. Un proceso que finca responsabilidades, pero que sobre todo piensa en las víctimas. Para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero sobre todo se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad. Esto es lo que hemos logrado con este proceso y lo seguiremos trabajando. Perdónenme, pero ¿de qué hablas? ¿Cuál justicia? ¿Cuál resarcimiento? ¿Cuáles responsables? ¿Cuál vinculación? ¿Cuál, Ernestina? ¿De qué estás hablando? Solitos se creen sus mentiras porque es el principio de la mitomanía. Es lamentable ver la impunidad con la que se maneja esta administración. Ha pasado un año y como este, pasarán muchos más, en donde no veremos un resultado sobre la muerte de más de una veintena de personas que murieron, que fallecieron por la ineficiencia, por la corrupción del gobierno que hoy los representa. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Ernesto Peña, te saludo con mucho gusto, con una reflexión el día de hoy. ¿Cómo estás, querido amigo? Me da mucho gusto saludarte, Pedro. Me da mucho gusto que estés aquí. Hola, México. Buenos días. Es una mañana muy agradable de primavera en la Ciudad de México. Y hacia mitad de los años 80, Miguel Ríos, el legendario rockero español, hizo un cover de una magnífica canción de Charly García, que por cierto el argentino Charly García compuso como protesta a la dictadura argentina. En las últimas semanas no ha dejado de regresar continuamente a mi memoria el coro de esa canción a propósito de las desmedidas ocurrencias y tragedias y decepciones de toda especie que por no sé qué castigo del destino nos toca ver y sentir y sufrir en carne propia en nuestro México casi todos los días durante los últimos 3 años. La canción se llama Nos siguen pegando abajo. No sé si la conoces, México. Nos siguen pegando abajo. Es una enorme canción descriptiva de los excesos del autoritarismo a los que no podemos acostumbrarnos, no debemos acostumbrarnos, no nos vamos a acostumbrar, no nos hacen bien. Probablemente, Pedro, el equipo de producción, nuestro querido equipo de producción, tiene por ahí un fragmento de la canción. La ponemos un momento. Escucha esto, México. Nos siguen pegando abajo. Por eso, porque nos siguen pegando abajo, no podemos seguir pasivos, México, no podemos. De verdad están pasando cosas terribles, no las podemos tolerar. Es tiempo de despertar. Tenemos, México mío querido, tenemos que despertar. Una persona despierta, México, no se deja golpear, porque es una persona consciente que sabe responder. Saber responder quiere decir ser responsable, de ahí viene la palabra responsable. Una persona despierta no se deja golpear porque es una persona consciente y es también por naturaleza una persona libre. No hay nada más importante que nuestra libertad. Una persona consciente no se deja engañar, ni mucho menos manipular. La conciencia y la libertad de cada uno de nosotros en lo individual y de todos en conjunto conduce necesariamente, México querido, hacia la democracia y hacia la prosperidad compartida. Son la esencia de la verdadera prosperidad y son también la base de la democracia. Donde estos bienes faltan es muy difícil que un pueblo sea próspero y feliz y que los ciudadanos puedan alcanzar su verdadera realización. Nuestro país tiene un problema grave de inconsciencia, lo cual hace fácil que se le manipule ideológicamente, emocionalmente. Tenemos que despertar porque sin conciencia, querido México, crece el fanatismo y con fanatismo no florecen los valores en los que se finca la sana existencia de una comunidad que son libertad, justicia, democracia. Me da gusto que este mes, después de los años tóxicos de Trump en la Casa Blanca y de la distancia que nos impuso la pandemia, tengamos nuevamente en el continente una cumbre de las Américas. Le hace muy bien a la región.
Tengo la impresión, por cierto, que cada vez que los presidentes latinoamericanos y del Caribe se reúnen con el presidente de los Estados Unidos, es para pedirle cosas o para reclamarle cosas, y así casi siempre nos da por culpar a los Estados Unidos de todos nuestros males pasados, de todos nuestros males presentes y futuros. No creo que culpar a los gabachos sea una posición objetiva, ni creo tampoco que ese resentimiento nos sirva para nada. No podemos olvidar, fíjate lo que te voy a decir, no podemos olvidar que en este continente, por lo menos hasta el año 1750, todos los americanos eran pobres, todos. Cuando apareció la Revolución Industrial en Inglaterra, muchos otros países vieron ahí la oportunidad y se montaron en ese vagón. Así lo hizo Alemania, lo hizo Francia, Estados Unidos. Fue el único en el continente. Ah, no, cierto, Canadá también. Australia, Nueva Zelanda. Y así la Revolución Industrial hizo a esas naciones prósperas, poderosas. Pero pasó por América Latina como un cometa y no nos dimos cuenta. Tocó a la puerta, nadie le atendió. Perdimos la oportunidad. Hace 50 años, México era más rico que Portugal. En 1950 Brasil tenía un ingreso per cápita más elevado que el de Corea del Sur. Hace 60 años, Honduras tenía más riqueza per cápita que Singapur. Y hoy, en cuestión de 30, quizá 40 años, Singapur es un país con $40,000 de ingreso anual por habitante, mientras que hoy mismo el ingreso per cápita de Honduras ronda solo los $2,000 anuales por habitante. Ve la disparidad. En Singapur, en promedio, los habitantes de Singapur ganan $40,000 en promedio al año. En Honduras, $2,000 en promedio al año. En 1950, cada ciudadano estadounidense era 4 veces más rico que un ciudadano latinoamericano promedio. Hoy en día, un ciudadano estadounidense promedio es 10, 15 o hasta 20 veces más rico que un latinoamericano. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Eso es culpa nuestra. Es un problema de liderazgo latinoamericano, es un problema de falta de capacidad directiva de nuestros políticos, porque ¿sabes qué? Nuestros políticos generalmente sucede que son personas muy poco preparadas, con niveles muy rudimentarios de conocimiento, muy rudimentarios de conciencia, muy ideologizados, que casi siempre son deficientes en todos los campos de actividad humana. Es difícil dirigir una nación así. Debemos tener el valor de reconocerlo, porque esa es la raíz del atraso latinoamericano. Nuestro problema no es culpa de los Estados Unidos, nuestro problema es antiguo y debemos entenderlo. Una buena parte de lo que hemos hecho mal es ignorarlo o culpar a los demás. En el año 1960, el expresidente Kennedy afirmó: un líder inteligente es aquel que sabe ser tan brillante como para rodearse de gente más inteligente que él y dirigirlos y coordinar los esfuerzos de tal forma que juntos se fijen objetivos cada vez más elevados, alcanzando uno y luego otro y luego otro y alcanzando grandeza siempre. Si Fidel Castro hubiese seguido ese enorme consejo, hoy Cuba estaría mucho mejor de lo que está, pero no lo hizo. Siguió los pasos de la fracasada ex Unión Soviética, que ahora Putin ha querido mañosamente revivir invadiendo Ucrania, desestabilizando al mundo y desde luego sacrificando el bienestar de su propio pueblo. El expresidente Chávez siguió los pasos de Fidel, culpando a los gabachos de todos los males. No se percató que el secreto del éxito de los estadounidenses siempre ha sido uno solo: la educación universalista, no neoliberal. No existe tal cosa como una educación neoliberal, por favor. Es universal. El conocimiento es universal. La fortaleza de los estadounidenses ha sido siempre la educación universalista basada en las ciencias. La escolaridad promedio de Latinoamérica es de 7 años, mientras que en Estados Unidos promedia 14 años, el doble. Y tiene probablemente la mejor educación del mundo. Pocos líderes latinoamericanos se han percatado que la clave para el desarrollo y la prosperidad de los pueblos es la educación universalista, científica, sin ideologías, libre de ideologías, sin manipulaciones. Un estadounidense universitario, además de su alta escolaridad, lee en su vida unos 1,600 libros, pero un latinoamericano, además de su baja escolaridad, lee en su vida solo unos 120 libros, más o menos. Y ahora quieren cambiar el plan de estudios de la SEP. Por favor.
Hay que entender lo que realmente nos legó Simón Bolívar. ¿Sabes qué decía Simón Bolívar? Decía, un hombre sin estudios es un ser humano incompleto, ineficiente en casi todos los campos. Y tenía razón. Maduro sigue obstinado contra el imperialismo. No se ha dado cuenta que mediante la educación universal los estadounidenses han logrado que sus ciudadanos sean libres y sean además eminentes innovadores. Por ejemplo, en solo 38 años, Apple ha logrado construir una empresa de jóvenes innovadores que es más grande que las economías de Venezuela, Honduras, El Salvador y Cuba juntas. Se especula que pronto Apple va a superar las economías de Suiza, Holanda y Arabia Saudita, no lo dudo. Si sumamos otras empresas norteamericanas como Microsoft, como Facebook, que hoy es Meta, como Google, pocos creerían las cifras. ¿Serán estos jóvenes innovadores los culpables de la pobreza en Latinoamérica? No lo creo, Pedro, no lo creo. ¿Será la juventud gringa la culpable de que sus semejantes venezolanos y cubanos tengan que soportar el racionamiento de alimentos? No, estoy seguro que no. La OEA debiera difundir en redes sociales estadísticas comparativas, cuando menos trimestrales, de los ingresos per cápita y salarios por hora de los países miembros, para que la juventud pregunte a sus líderes en Latinoamérica continuamente, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo lo corregimos? Y juntos cambiemos el rumbo, y juntos logremos la prosperidad que todos estamos buscando. Simón Bolívar lo dijo con claridad. Nos han dominado más por ignorancia que por fuerza. O como dijo el legendario rockero español Miguel Ríos, nos siguen pegando abajo. Yo creo que no debemos tolerar que nos sigan pegando abajo. Mi querido Ernesto, te agradezco muchísimo por esa reflexión que además gozas de una profunda razón en todo lo que dices, mi querido amigo. Me da gusto saludarte, Pedro. Estemos muy atentos. Es tiempo de despertar. Es nuestro único tiempo. Te mando un abrazo, mi querido Peña. Gracias por estar con nosotros. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Bueno, y hoy tenemos aquí en esta emisión a Omar Oliver con los deportes. Omar, te saludo con gusto. Hola Pedro, muy buenos días para ti y al auditorio de Central FM. Te saludo con gusto también. Y comenzamos con la información deportiva para este martes. Arrancamos con noticias del fútbol local, y es que ayer se dieron a conocer los horarios para los partidos de la reclasificación rumbo a la liguilla por el título en la Liga MX, con 4 eliminatorias a disputarse durante el fin de semana. Para el sábado 7 de mayo, Cruz Azul recibirá el Necaxa en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 5:45 de la tarde, mientras que Rayados jugará frente al Atlético de San Luis a las 20 horas en Monterrey. En tanto que para la actividad del domingo, Puebla jugará ante Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc a las 5 de la tarde, y Chivas se medirá ante los Pumas en Guadalajara a las 19:15 horas. Recordar, Pedro, que para los duelos de reclasificación, estos son a solo un partido en casa del equipo mejor posicionado en la tabla general. Y ahora nos vamos a la actividad de la Champions League, ya que este martes se juega el primer partido de vuelta correspondiente a las semifinales del torneo, cuando el Villarreal de España recibe al Liverpool en el Estadio de la Cerámica. La eliminatoria se encuentra a favor del equipo inglés 2-0, por lo que luce como amplio favorito para convertirse en el primer finalista del certamen, luego de que el juego de la temporada no ha perdido por más de 2 goles, circunstancia que pone al llamado submarino amarillo en una situación comprometida para buscar la remontada. Es la voz de Unai Emery, entrenador del Villarreal. Bueno, primero que jugamos en la Cerámica con nuestra afición. Segundo, que nosotros mañana tenemos que ganar. Tercero, que tenemos que defender. Pero hay muchas maneras de defender. Mañana tenemos que hacer un partido defensivo tremendo, brutal, diferente al de Liverpool. Y a partir de ahí ser capaces también de encontrar algo que allí no encontramos, que fue nuestro juego. Y a pesar de lo disparejo que luce el juego de vuelta a favor de Liverpool, el entrenador Jürgen Klopp adelantó la trascendencia del compromiso en sus aspiraciones. Escuchamos al director técnico de los Reds, Jürgen Klopp. I think we try to play like ourselves always, and that's what we have to try again. We cannot. We will have to suffer, and we have to be ready to suffer, and we will have to sit back in moments, definitely, but not as a general approach. So let's see. Intentaremos hacer como nosotros mismos y tenemos que hacerlo de nuevo. Tenemos que estar preparados para suplir, aseguró Klopp. Y pasamos a la información de los Pumas de la UNAM,
Y es que ayer el conjunto universitario viajó a la ciudad de Seattle, Washington, en los Estados Unidos, en donde el día de mañana enfrentan el juego de vuelta correspondiente a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en contra del Seattle Sounders, con el marcador empatado a 2 goles. Por lo pronto, ayer los Pumas tuvieron ya su primer entrenamiento en cancha del equipo de Seattle y hoy tendrán práctica con miras al duelo por el título. Y de vuelta al viejo continente, ayer hubo actividad de liga tanto en Inglaterra como en España. Por un lado, en la Premier League, el Manchester United goleó en casa 3-0 al Brentford, con anotaciones de Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo y Rafael Varane. Lo que se especula podría ser el último partido para CR7. Las casi nulas posibilidades de que los Diablos Rojos se logren clasificar a la Champions League para la próxima temporada, a falta de 2 partidos en el calendario regular en el torneo inglés. Mientras que en España, el Real Betis, flamante campeón de Copa, empató sin goles ante el Getafe en encuentro que vio actividad por parte del mexicano Diego Lainez, quien ingresó de cambio en la segunda parte, jugando un poco más de media hora. Y cambiando de tema, sin salirnos del fútbol, ayer la FIFA dio a conocer las diversas sanciones a las federaciones tras la más reciente jornada a nivel de selecciones nacionales, mientras que se encuentra un castigo a México por un monto estimado en 365,000 pesos por el uso de luces láser por parte de los aficionados en el partido ante los Estados Unidos, así como por retrasar el inicio de los compromisos de los enfrentamientos contra Panamá y El Salvador. Y pasamos a información del tenis con la actividad del Open de Madrid, el cual representa el primer torneo del 2022 en el que coinciden tanto el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, como quien se ha destacado como el jugador del año, el español Rafael Nadal, quien regresa después de varias semanas de inactividad por una lesión en la costilla, en certamen que forma parte de la temporada de arcilla con miras al segundo Grand Slam del año. Escuchamos a Rafael Nadal. A nivel de preparación llego bien, ¿no? Llego a punto. En ese sentido, pues por las urgencias de tiempo, porque estamos en una parte de la temporada muy especial para mí, porque es Madrid, por todos estos factores hacen que la decisión sea estar aquí, aunque a nivel de preparación sea muy justillo, pero bueno, voy a hacer lo posible y voy a esforzarme para intentar estar competitivo al menos. Pedro, hasta aquí la información deportiva. Que tengas muy buen día. Igualmente, muchas gracias, Omar, por la información deportiva. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Pues hemos llegado al final de esta emisión informativa. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le doy las gracias por estar con nosotros. Los vemos aquí el día de mañana con más información. Recuerde, como todos los días, hagamos historia. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.